Bueno, buen día para todos, una vez más. Estamos aquí porque vamos a continuar con nuestro curso. Este curso se llama Manual de Uso del Milagro, Sanidad y Liberación Recibida. Este es un curso gratuito de la organización internacional Ministerios Kevin Montiel. Y pues hoy vamos a continuar con la lección 3 y la lección 4 de este maravilloso curso. En la lección 3 vamos a ver el control de la mente y los pensamientos. Y en la lección 4 el control de las palabras y el habla. Esta manera de plan de batalla espiritual, porque te vamos a enseñar técnicas prácticas para que tú puedas controlar tus palabras y puedas también controlar tus pensamientos. Muy bien, vamos a proseguir. Tenemos en este momento una infografía que nos va a mostrar lo que vamos a ver. En la lección número 3 vamos a ver el control de los pensamientos, vamos a ver qué son fortalezas mentales, cómo derribar esas fortalezas mentales, ¿cierto? El proceso, que son 3 pasos. Luego en la lección número 4 vamos a poder ver el control de las palabras. Hay palabras de muerte, hay palabras de vida, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo les fue a las personas que hablaron con palabras de muerte y cómo les fue a las personas que hablaron palabras de vida. Así que básicamente eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, iniciemos entonces con la lección número 3, el control de la mente y de los pensamientos. Yo quiero comenzar hablando que la mente es un campo de batalla. Hay una guerra dentro de la mente. Obviamente en la mente hay pensamientos. Ahí en la mente hay pensamientos. Pero hay 2 clases de pensamientos. Unos pensamientos del cielo y unos pensamientos del infierno. Unos pensamientos de Dios y otros pensamientos del infierno. Entonces, quiero comenzar con este versículo de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Mira lo que dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder de Dios para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, básicamente, como te estaba diciendo, hay una guerra dentro de cada mente de cada persona. Y pues básicamente esa guerra se gana es como una guerra de pensamientos. Un pensamiento con otro pensamiento empiezan a luchar. Entonces vamos hoy a ver de qué se trata específicamente esta guerra y cómo poder ganarla. O sea, una guerra dentro de la mente, una guerra de pensamientos. Entonces, lo primero que quiero ver es que miramos que es una fortaleza, porque Pablo está hablando en el versículo anterior que las armas que tenemos son poderosas para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿qué es una fortaleza aquí del enemigo? Las fortalezas no son muros de piedra, que comúnmente uno las conoce en castillos, como este que tú puedes ver aquí en la pantalla que te estoy mostrando. Una fortaleza es como si fuera un castillo, donde las personas que están allá adentro están seguras, se sienten fortalecidas, fuertes. Entonces, esa es una fortaleza. Pero acá es una fortaleza espiritual y vamos a ver de qué se trata esa fortaleza. Son formas de pensar establecidas en tu mente que se oponen directamente a lo que Dios dice. Son pensamientos contrarios a lo que Dios dice. Si Dios dice luz, ellos dicen tinieblas. Si Dios dice sí se va a hacer, ellos dicen no se va a hacer. Si Dios dice eres sano, ellos dicen estás enfermo. ¿Ya entiendes? Es una guerra de pensamientos. Pensamientos de Dios y pensamientos del infierno. Entonces, son mentiras que las personas aceptan como una verdad, como una realidad. Entonces, ¿cuáles son las así, por ejemplo, más conocidas? Los milagros eran solo para la época de los apóstoles. Los milagros eran solamente para la época en que la Biblia se estaba escribiendo.
Esa es una fortaleza, una mentira del infierno. Dios no me ama realmente. Esa es otra mentira del infierno y anda por ahí en muchas cabezas de las personas, muchas mentes. Probablemente mi sanidad fue solo psicológica, no fue real. Esa es otra mentira del infierno. No fui libre o no fui libre totalmente. Esa es otra mentira del infierno. Entonces, mira que esas son fortalezas. Fortalezas, son pensamientos del infierno, pensamientos que van en contra de lo que Dios dice. Ya, así de sencillo, así de fácil. Listo. Entonces, el primer paso para la victoria es reconocer al enemigo. Identificar esas fortalezas. ¿Cuál de todas estas te ha pasado a ti? A todos nos ha pasado. ¿Por qué? Porque todos recibimos pensamientos del infierno y también pensamientos del cielo. Entonces, vamos a avanzar. 3 pasos para enfrentar la guerra que hay en tu mente, en tu mente, que son guerra de pensamientos. 3 pasos. Primero, identificar el pensamiento que va en contra de lo que Dios dice. Identificar ese pensamiento del infierno. Ahora, ¿cuál es la mejor manera para identificar un pensamiento que viene del infierno? Tú puedes decir, bueno, es negativo. Sí, eso es una cualidad. Pero es mucho más efectivo cuando tú pasas por el consejo que te voy a dar. ¿Por qué? Porque hay pensamientos del infierno que a veces se parecen como buenos, pero terminan dañando a la persona. Por ejemplo, un gran trabajo. Ay, este pensamiento es muy bueno, este trabajo, pero es un trabajo que te absorbe, que te destruye, que sales a las 6, 7 de la mañana y son las 9 de la noche y todavía estás. Aparte, entonces te va quitando tiempo para estar con tu familia, te va quitando tiempo para estar con Dios, que es en primera instancia, en primer lugar. Entonces, ese es un pensamiento del infierno. ¿Por qué? Porque el propósito no era quitarte la provisión. Ese no era el propósito del infierno. El propósito del infierno era ahogarte, saturarte. Y utilizó ese trabajo para saturarte, para ahogarte. Entonces, ya ves, todo depende de la buena identificación de pensamientos que van en contra de lo que Dios dice. Entonces, lo mejor va a ser de la siguiente manera. Te lo voy a colocar con un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, todos aquí hemos visto en algún momento de nuestras vidas billetes falsos y billetes verdaderos, ¿cierto? Pero nosotros no nos ponemos por ahí a estudiar todos los billetes falsos. No nos ponemos porque, mejor dicho, ahí nos vamos a quedar, ahí nos salen raíces. Que nos vamos a poner a analizar cada billete falso, imagínense. No. Más bien nos ponemos a estudiar y analizar el billete verdadero. Que no empezamos a estudiar el billete verdadero, las características del billete verdadero, de tal forma que cuando nos llegue uno falso, enseguida lo identificamos. ¡Enseguida! Por eso, el mejor proceso para tú identificar un pensamiento que va en contra de Dios es que tú estudies los pensamientos de Dios. Si tú vas a identificar un pensamiento que va en contra de lo que dice Dios, lo mejor es estudiar lo que Dios dice. Lo mejor es estudiar los pensamientos de Dios, que tú los conozcas. Eso es lo mejor, porque cuando tú conoces los pensamientos de Dios, cuando tú conoces los que Dios tiene para ti, cuando tú conoces, entonces tú vas a poder identificar lo que va en contra de Dios, los pensamientos del infierno. ¿Por qué? Porque tú estás adiestrado en conocer los pensamientos de Dios. Porque tú estás adiestrado en conocer los pensamientos que Dios dice de ti. Por eso es importante la lectura de la palabra de Dios. Porque la lectura de la palabra de Dios te va a decir lo que Dios piensa. Te va a decir lo que Dios piensa. Y de esa manera entonces tú vas a poder conocer los pensamientos que van en contra de lo que Dios dice.
Muy bien. Entonces ahí está el primer consejo y es muy práctico. Segundo, captúralo. Hay personas que tienen en su mente como cuando ya tú ves a un niño que salta, brinca y corre de aquí para allá a la cocina, a la sala, se mete en el cuarto, brinca en las camas, sale y no hay nadie que lo pare, no hay nadie que le ponga un límite. Bueno, así hay mentes de personas que pensamientos negativos están corriendo libremente de aquí para allá, de allá para acá, no hay nadie que los detenga. No puedes permitir eso. Tú no puedes permitir que un pensamiento que va en contra de lo que Dios dice corra libremente por dentro de tu mente. No, tú tienes que capturarlos. Los captura. Primero los identificas, luego lo captura. No, usted no va a andar aquí corriendo de aquí para allá, de allá para acá todo el día. No. Si usted llegó, ahora te capturo. Listo. Y eso me lleva al tercer paso. El tercer paso es reemplazarlo. No es suficiente con detener un pensamiento negativo. No es suficiente. O con rechazarlo. No es suficiente. ¿Por qué? Porque en algún momento, primero, la persona se va a cansar porque no ha tenido la suficiente fuerza espiritual, porque no ha buscado de la palabra de Dios, no ha buscado de la oración, no ha buscado del ayuno, y por eso se queda sin fuerza. Entonces, en algún momento rechazar un pensamiento negativo no le va a funcionar. Al principio sí, los primeros días, pero conforme a la persona empieza a dejar de alimentar su espíritu, dejar de alimentar su fe en la palabra de Dios, en la oración y en el ayuno, entonces la persona se va a debilitar. Con el tiempo ya ni siquiera va a tener fuerza para rechazar los pensamientos negativos. Van a ser más fuertes los pensamientos negativos que su deseo de rechazarlos. Por lo tanto, ellos no le van a hacer ningún caso. Entonces, no es suficiente con detener o rechazar el pensamiento negativo. Tú tienes que reemplazar esa mentira del infierno con una verdad que dice la Biblia. Un versículo de la Biblia específico. ¿Cómo así que específico? Sí, por ejemplo, si tu problema es de enfermedad y ahorita que tú estás haciendo este curso, Dios te dio este milagro de sanidad, Dios te sanó, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que buscar versículos bíblicos de sanidad. Tienes que buscarlos. Y eso es lo que tú vas a reemplazar. Cada vez que te venga un pensamiento negativo, tú lo rechazas. Primero lo identificas, lo capturas, que no ande libremente por ahí pensando. Tú empiezas otra vez a pensar la persona en ese pensamiento negativo. Y otra vez vuelve a pensar. Y otra vez, y parece como que no tuviera descanso. Claro, por eso, porque no los capturó desde el primer momento. Ya hizo nido. Entonces, por eso el primer paso es identificarlos y luego capturarlos. Y luego reemplazarlo. Me haces el favor, tú no tienes nada que hacer aquí dentro de mi mente. Vas a reemplazar ese pensamiento con un versículo bíblico relacionado a la sanidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo es relacionado a la enfermedad. El pensamiento negativo que te vino a tu mente es relacionado con la enfermedad. Por eso, primero tú tienes que capturarlo y luego reemplazarlo. Lo echas y en su lugar lo reemplazas con un versículo bíblico de sanidad. Así funciona. Así funciona. De lo contrario, ese pensamiento negativo va a estar ahí dentro de tu mente y va a abrir una puerta. ¿Para qué? Para que la enfermedad regrese, para que la enfermedad vuelva. Y por esa razón tú no puedes permitirte que esos pensamientos negativos lleguen, esos pensamientos del infierno lleguen y empiecen a caminar así como así porque sí. Y tampoco otra cosa que tú puedes permitirte es debilitarte. No, tu fe no se puede debilitar. Por eso tienes que leer la palabra. Por eso tienes que orar. Por eso tienes que ayunar. Porque eso es lo que va a hacer que tú te fortalezcas, no te debilites y en un momento debido, un momento circunstancial, esos pensamientos negativos van a venir y tú no te van a encontrar débil,
sino fuerte. Y ellos se van a sujetar. Ellos van a sentir que tú tienes poder. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de Dios, de la palabra de Dios, del ayuno, de la oración, de la alabanza, de la adoración. Y de esa manera vas a tener fuerza para dominar esos pensamientos negativos. De lo contrario, más bien ellos terminan dominando a la persona. Entonces te invito a que tú puedas fortalecer tu espíritu y tu fe a través de la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración y el congregarse. Muy bien, continuemos. Lo que hablábamos ahorita, el ayuno y la oración. ¿Cuál es la fuente de poder para derribar la fortaleza? Es que la fortaleza no se van a derribar simplemente porque tú quieres. Es que yo deseo que ese pensamiento negativo se vaya. Entonces por tu deseo se va a ir. No. Tú puedes tener mucho deseo que esos pensamientos negativos no estén. Tú puedes ser muy optimista, ¿cierto? Porque la persona optimista, está el pesimista y el optimista. El pesimista es el que todo lo ve negativo y el optimista pues todo lo ve positivo. No es suficiente con ser optimista, no lo es. No es suficiente con ser optimista porque va a llegar el momento en que la fuerza que te dio el milagro que recibiste, la fuerza que te dio la sanidad que recibiste, va a empezar a disminuirse. ¿Por qué? Porque empiezas a dejar el ayuno y la oración. Empiezas a dejar la búsqueda de Dios y eso te va a debilitar. Eso te va a debilitar. Entonces la fortaleza, ella va a detectar y va a decir, no, es que no tiene mucha fuerza. Entonces ella va a seguir. Ella va a seguir presentándote pensamientos negativos y cuando viene a ver, listo, dominó a la persona. Entonces, esto no es opcional. Cuando tú tienes opciones, tú puedes decir, bueno, yo escojo esta, las otras no, yo escojo esta. No, esto no es opcional, esto es fundamental. No es algo que tú puedas decir, yo voy a orar solamente, ayunar, no. No es opcional, es fundamental. Al ayunar y buscar a Dios, te conectas con el poder de Dios. Y eso es lo que queremos, el poder de Dios para derribar toda la fortaleza que venga. Eso va a hacer que tú cuides el milagro. No lo vas a descuidar, lo vas a cuidar. ¿Por qué? Porque estás ahí conectándote con Dios, conectándote con Dios. De esa manera, la fortaleza va a sentir que tú tienes poder y ella va a obedecer. Ella va a obedecer, porque directamente va a sentir que tú estás lleno de la presencia de Dios. Y es que tú mismo lo vas a sentir. Tú mismo vas a sentir la presencia de Dios, la vas a sentir en tu vida. Denme un momento, por favor, un segundo. Ya vuelvo con ustedes. Muy bien, entonces continuemos. Ya volvimos. Entonces esa es la fuente del poder. Esa es la fuente del poder para derribar las fortalezas. Y vuelvo y lo repito, no es suficiente con ser optimista. No lo es, porque en algún momento vas a sentirte débil. Por eso muchas personas reciben el milagro, reciben la sanidad, reciben la bendición. Con el tiempo empiezan a sentirse débiles. Y de nuevo empiezan a aparecer estos pensamientos negativos, estas cosas, y ya no tienen la misma suficiente fuerza para echar fuera esos pensamientos y terminan perdiendo el milagro, terminan perdiendo la sanidad, terminan perdiendo la liberación, terminan perdiendo la bendición. Y eso es lo que no queremos. Por eso estamos haciendo este manual, por eso estamos haciendo este curso, por eso te estamos dando estas instrucciones. Y sobre todo, la persona también termina perdiendo los milagros que vienen. Porque es que este curso está diseñado para que tú no solamente protejas y cuides este milagro que recibiste recientemente, actualmente o recientemente, sino que también cuides y proteges los milagros que vendrán. Así que este curso es poderoso. Este curso es
poderoso, porque no se trata de un solo milagro y ya, sino de un estilo de vida de milagros, muchos. Amén. Muy bien, continuemos, como ya te lo he venido manifestando en las otras anteriores lecciones. Y te lo voy a seguir manifestando porque ese es nuestro deseo, que vivas una vida de milagros. Continuemos, dice acá, nutrición para el combate, alimenta tu mente para la victoria. Muy bien, entonces aquí tienes como la imagen de comida sana y comida chatarra, ¿verdad? La comida chatarra te quita el hambre, pero no te alimenta. En cambio, que la comida sana te quita el hambre y te alimenta, te da la fuerza que necesitas. Entonces, cuando una persona come comida chatarra, se enferma, no tiene fuerza, se le quita la fuerza porque no tiene los verdaderos nutrientes que la persona necesita para poder seguir adelante. En cambio, que la comida sana sí te va a fortalecer, te va a dar la fuerza. Entonces, mira lo que decía yo ahorita, hay personas que reciben un milagro y con el pasar del tiempo ya empiezan a sentirse débiles, la fe empieza a debilitar. ¿Por qué? Porque han estado comiendo comida chatarra y no comida sana. Entonces vamos a ver comida chatarra que va a quitar la fe, va a apagar el espíritu de la persona de tal forma que ya no ore como antes, no ore con la misma pasión, con la misma fuerza, con la misma fe, con la misma seguridad, porque ha estado comiendo comida chatarra. Eso hace la comida chatarra espiritual. Entonces tenemos noticias negativas constantes. Por favor, deja de ver noticias negativas constantes. Yo sé que en este mundo es imposible no ver, pues no escuchar noticias, porque en algún momento tú las vas a escuchar, las vas a ver en Facebook, cuando te salen en Reels, o te salen en YouTube, o te salen en WhatsApp, algún amigo te envió no sé qué cosa. Pero ¿qué pasa cuando tú ves esa noticia y de pronto empiezas a ver otra relacionada y otra? Cuando vienes a ver, tu espíritu se apaga, tu fe se debilita. ¿Por qué? Porque esa noticia está llena de desesperanza. Generalmente las noticias son negativas. Entonces, por ejemplo, lo que vemos en este momento de estos desastres que pasó en Córdoba por esta ola invernal y que obedece también a una plaga que Dios ha determinado de manera de juicio, porque hay corazones muy soberbios que solamente el juicio va a ablandar para que no sean más duros. Entonces, de esa manera, la persona llega a experimentar, ¿qué llega a experimentar? Llega a experimentar una sensación de tristeza, y tú no vas a orar bien con tristeza. Entonces no puede, eso es una puerta abierta a la tristeza. Estás invitando al demonio de tristeza, y un demonio nunca trabaja solo, un demonio siempre trabaja asociado. Entonces, detrás de tristeza viene depresión. Así que entonces tú no puedes permitirte eso. Y esos demonios ellos están asociados a la casa de estupor, a la casa de languidez. Son espíritus que lo que buscan es paralizar a la persona. Entonces, detrás de tristeza vienen otros demonios más. Entonces, por eso noticias negativas constantes, cierra, ¿no? Cierra tu vista, tus oídos a eso. Porque es una puerta por donde el enemigo entra para robar la felicidad, el gozo, para robar la paz, para robar la fe, para robar tu milagro, tu sanidad, tu liberación. Pero también chismes, críticas, todo esto, murmuración, aunque sea verdad, tú tienes que apartarte del chisme, de la murmuración, de la crítica, porque eso apaga el espíritu. Ya no vas a poder orar como antes. Después de recibir un chisme, una crítica, una murmuración, se afecta la fuente de poder de tu espíritu. Se afecta, y eso no lo queremos. Es una puerta abierta, así que ciérrala. Contenido que siembra duda, también. Estás de pronto viendo televisión y de pronto alguien por allá, o estás con una conversación con un vecino y te trae duda. No. Adiós esas conversaciones también. Adiós. Chao. Programas de televisión sobre enfermedad, terror, filosofías que niegan lo sobrenatural. Todo eso apaga el espíritu, trae desesperanza, trae tristeza, trae un montón de cosas. Entonces eso déjalo. Hay programas exclusivamente que hablan de enfermedades raras.
eso no te pongas a ver eso, porque eso empieza a minar, a dañar tu paz, tu estabilidad. Entonces no, más bien ponte a ver programas que sí te edifiquen, programas cristianos que desaten códigos espirituales, secretos espirituales para que tu vida espiritual avance, tu fe se incremente, vengan más milagros y no simplemente atraer cosas malas como lo son las noticias negativas, los programas de enfermedad, los chismes y todo esto. No solamente detienen la fe, te roban la tristeza, sino que en su lugar te traen cosas malas. Entonces más bien cerremos esas puertas. Eso es comida chatarra que debilita tu fe, debilita tu espíritu, abre puertas al enemigo, roba las cosas, porque claro, al abrir la puerta al enemigo, él entra y roba, pero no solamente entra y roba, sino que siembra y te deja las cosas malas que él trae para la humanidad. Entonces mejor esa comida chatarra, adiós, cancélala. Y en su lugar, comida sana, la Biblia. Especialmente versículos de sanidad y liberación. Por ejemplo, si tu caso es de sanidad, pues versículos de sanidad. Vas a empezar a buscar versículos de sanidad en la Biblia, donde tú vas a hacer una lista de versículos de sanidad, y vas a tenerlos ahí como un directorio, como cuando tú haces un directorio de números telefónicos de personas, de familiares, ¿verdad? Aunque eso ya hoy día casi no se hace en papel, sino que lo hace ya tu teléfono. El directorio está dentro de tu teléfono, pero ahí está el directorio. Ahí lo tienes dentro de tu teléfono, en los contactos de tu teléfono. Así que entonces, ¿qué tienes que hacer? Una especie de un directorio de versículos de sanidad. Si tu caso es de sanidad, si tú recibiste una sanidad, entonces busca versículos de sanidad y haz tu directorio de versículos de sanidad. Si tú recibiste liberación, entonces haz lo mismo, versículos que hablen de liberación. Si tú recibiste un milagro financiero, entonces busca en la Biblia versículos de milagros financieros. Y haz ahí eso, consume eso y haz ese directorio. Hazlo. Pero música cristiana que edifica tu fe. Yo sé que hay personas que les gustan esas músicas cristianas que hablan del amor, de la mamá, del papá, de la familia. Eso está muy bien, muy bonito y todo. Pero esa no es la música que es apropiada para proteger un milagro, para proteger y cuidar una liberación, una sanidad. Se necesita música cristiana relacionada a sanidad, que hable del poder sanador de Dios. Necesita música que hable de liberación, que hable del poder de liberación de Dios, que te ministre, que te toque, que te haga llorar. Esas son las canciones que tienes que escuchar. Libros y testimonios que fortalecen tu fe, tu vida. Testimonio, por ejemplo, si es un tú recibiste una sanidad de cáncer, entonces sigue escuchando testimonios de sanidad de cáncer. Síguelos escuchando, síguelos, porque eso te va a proteger tu milagro de sanidad específico. Entonces no es que, por ejemplo, tú recibiste una sanidad y entonces estás viendo testimonios de milagros financieros. No quiere decir que no lo puedas hacer. Sí, lo puedes hacer. Es más, hazlo. Tú puedes escuchar todos los testimonios que tú quieras. ¿Por qué? Porque es tu deseo, es tu iniciativa. Pero no descuides los testimonios de sanidad. ¿Por qué? Porque tú recibiste una sanidad. Entonces necesitas seguir escuchando testimonios de sanidad. Necesitas, si tú lo que recibiste fue un milagro financiero, eso fue lo que Dios hizo en ti, entonces escucha testimonios de milagros financieros. También escucha testimonios de sanidad, pero en su gran mayoría testimonios de milagros financieros. Eso va a hacer que incremente la fe para que Dios te lleve a otros milagros financieros. Es que mira, yo no sé si tú lo estás entendiendo o no, pero este curso está diseñado no solamente para proteger, te lo vuelvo a decir, no solamente está diseñado para proteger este milagro que tú recientemente recibiste o actualmente lo tienes, sino los que vienen. Es que este curso está diseñado para darte pistas, para darte técnicas que atraigan más milagros en tu vida. Míralo tú mismo. Libros y testimonios que fortalecen tu fe. Entonces vas a seguir buscando testimonios de milagros financieros, porque eso va a proteger tu milagro actual, pero también va a traer milagros financieros futuros. Los van a atraer a tu vida. Los van a traer a tu vida. O si no, pregúntale a Zaqueo, que tenía el deseo de ver a Jesús.
y nadie lo veía. Se subió a un árbol sicómoro, que quiere decir un árbol lleno de muchas hojas y nadie puede verlo, pero Dios sí lo vio. ¿Por qué? Porque tu fe hace que el cielo te encuentre y te localice. Tu fe hace que los milagros te encuentren y te persigan. Ahí está escrito, y le pasó a Zaqueo, y a ti también te va a pasar, porque estás aquí viendo este curso, porque estás poniendo en práctica este curso, porque seguirás poniendo en práctica este curso, porque es lo que Dios quiere, porque es lo que Dios tiene para ti, y porque en tu alma, dentro de tu corazón, tú lo anhelas y lo deseas. Deseas que Dios lo haga en tu vida, lo siga haciendo. Eso es fundamental, eso es importante. Amén. Y por último, enseñanzas y predicaciones bíblicas. Vas a empezar en YouTube, buscas predicaciones bíblicas de sanidad. Si tú recibiste un milagro de sanidad, o si tú recibiste un milagro financiero, sigue escuchando enseñanzas o predicaciones que tienen que ver con las finanzas. Síguelo haciendo. Eso vas a incrementar tu fe, y para cuidar tu milagro financiero que recibiste, tu sanidad, tu liberación, tu bendición, o cualquier otro milagro que tú hayas recibido, y también va a traer más milagros desde el futuro hacia tu presente. Muy bien. Creo que es comprensible esta parte. Vamos a avanzar. Entonces, aquí una parte práctica, para tú combatir esa lucha que hay dentro de tu mente, esos pensamientos, ¿verdad? Eso es una guerra. Hay dos cosas prácticas que tú puedes hacer. Primero, memoriza la palabra. ¿Te acuerdas que te había dicho que tienes que hacer un directorio de versículos? Versículos de sanidad, versículos de liberación, versículos de milagros, en fin. Tú vas a hacer ese directorio bien juicioso, lo vas a hacer porque tienes que memorizar esos versículos. Los vas a memorizar, te los vas a aprender. Si tú eres capaz de memorizarte una canción que hable del mundo, una canción, eres capaz de memorizar un versículo, y más porque te llama la atención, te gusta, lo necesitas. Así que memorízalo. Mira, aquí te coloco algunos versículos clave, pero es importante que tú mismo los recibas. ¿Por qué? Porque cuando tú mismo recibes esos versículos, entonces el poder se incrementa más que si yo te los doy. Más, te lo aseguro, porque tú sientes que tú estás ahí encontrándolo, que Dios está contigo y te está poniendo esos versículos ante ti, a tu vista. Así que entonces el poder se va a incrementar si tú los encuentras, si tú mismo los buscas, porque la Biblia lo dice: el que busca, encuentra. Así que mira, yo te doy estos 4 que están aquí. Por sus heridas fui sanado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero es necesario que tú búscalos y escríbelos con esa actitud de felicidad, de alegría, como un niño, porque estás ahí teniendo un tesoro. Esos versículos son un tesoro. Por eso me gustó mucho este versículo del Salmo 119. En mi corazón atesoro tus dichos. Cuando tú ves esos versículos como un tesoro, eso va a ser magnífico, porque entonces tú cuando estés escribiendo esos versículos, tú te vas a sentir en paz. Tú te vas a sentir con alegría, tú te vas a sentir con felicidad. ¿Por qué? Porque para ti realmente esos versículos son un tesoro, son algo poderoso. Pero la segunda práctica es que ora inmediatamente, así se llama. ¿Cómo así que ora inmediatamente? Si cuando llegue la duda, no esperes. No, ¿para qué esperar? No, es que yo voy a esperar a llegar a la casa para orar fuertemente. No. Error fatal. No esperes. Apenas te llegue la duda, enseguida atácala. Ve al baño. Si estás en el trabajo, voy al baño un momento, y vas al baño. No tienes que alzar la voz, pero sí, obviamente, para que las otras personas no se lleguen a ¿cómo es que se llama? A incomodar o lo que sea que fuere. Pero es importante que tú sí ataques enseguida la duda. Y di en voz alta. Bueno, de pronto allá en el baño, en el trabajo, no lo puedes hacer en voz tan alta, pero sí voz audible, aunque sea baja, pero que tú la puedas llegar a escuchar, aunque sea baja. Lo repito, aunque sea baja, si tú estás en el trabajo, pero lo puedes hacer. Si estás en tu casa, y sí voz alta. Claro, tampoco es que vas a gritar pero sí voz alta. Y tú dices: te reprendo, pensamiento inmundo. La palabra del Señor dice:
dice, yo les traeré sanidad y medicina. Entonces ahí es donde tú vas a citar tu versículo favorito de sanidad, tu versículo favorito de liberación, tu versículo favorito de ese milagro. Tú lo vas a citar. Ahora, tú vas a decir, entonces siempre voy a repetir ese versículo. No, por eso es que sí es el directorio. El directorio se necesitan varios versículos. ¿Para qué? Para que cada pensamiento de duda que venga negativo, tú estrenes un versículo. Él va a terminar retrocediendo. Tú te imaginas cuando el Señor fue tentado por el enemigo, que el mismo Señor le repitiera el mismo versículo en cada tentación. No, ni siquiera tendría sentido. Así que entre más versículos tú tengas de sanidad, mejor. Porque entre cada duda tú vas a decir, y te reprendo porque la palabra de Dios dice esto, y te reprendo, y cuando viene otra duda, te reprendo porque la palabra del Señor también dice esto, y luego dice también esto. Así que entonces tú vas a poder darte cuenta realmente que la palabra del Señor está allí disponible para luchar contra toda la guerra que se te pueda venir de esos pensamientos dentro de tu mente. Y esto es algo práctico. Esto es algo práctico. Así que creo que me has comprendido esta parte. Es importante ganar esa guerra con la palabra de Dios. Y recuerda, la fuerza que necesitas está en ir a la presencia de Dios. Y podemos ir a la presencia de Dios en la oración, en la lectura de la Biblia, en el ayuno y en la alabanza, en congregarse a la iglesia. Hay personas que nada más van 8 días o cada 15 días a la iglesia, eso los debilita. Entonces, tú que estás cuidando un milagro, una liberación recibida, una sanidad, tú debes congregarte más, tú debes orar más, tú debes leer más la Biblia. Entonces debes cantar, debes hacerlo todos los días. ¿Por qué? Porque ahí es donde se renueva la fuerza. La fuerza se renueva diariamente. Muy bien. Tal vez tú no vas a poder ir a todos los cultos, eso también es entendible, pero tienes que empezar a congregarte más, ¿cierto? Porque pues ir una sola vez a la semana no es suficiente. Y como te digo, tal vez no vas a poder ir a todos los cultos de la semana. Hay iglesias que hacen cultos de pronto 4 o 5 cultos a la semana. Tal vez puedas ir 2 o semanas puedas ir, hay algunas semanas que puedas ir 3. Bueno, tú se lo vas a decir a Dios, porque es importante que tú se lo digas a Dios. Señor, yo entendí que tengo que congregarme más, entonces voy a ir 2 veces o voy a ir 3 veces. Pero que quede claro entre tú y Dios. Eso es importantísimo hacerlo. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a la lección número 4, que es el control de las palabras y el habla. Ya hemos visto el control de la mente, ¿verdad? Y de los pensamientos. Ahora de las palabras y del habla. Entonces, en la lengua, dice Proverbios 18:21, en la lengua están la muerte y la vida, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el segundo campo de batalla. Está en las palabras. La guerra por tu destino no solo se libra en tu mente. Cada palabra que tú pronuncias con tu boca tiene el poder de construir tu realidad o de destruirla. Tus palabras son armas. Úsalas sabiamente. Úsalas sabiamente. Muy bien, entonces mira, aquí nos dicen munición. ¿Saben qué es una munición? Una munición es el armamento que se utiliza, ¿cierto? Entonces aquí dice, elige tu munición. ¿Qué munición vas a utilizar? ¿Palabras de muerte o palabras de vida? Y hay unos ejemplos de palabras de muerte y palabras de vida. Palabras de muerte. Nunca voy a mejorar. Hay personas que dicen así, no, nunca ya voy a mejorar. Y se resignan. Siempre me pasa lo mismo. Nada. Esas son personas que se conectan al pasado. Y conectándose al pasado, siempre van a decir eso. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, básicamente, no te puedes conectar al pasado. Eso lo vimos en la introducción y creo que en la lección pasada vimos que en el video pasado vimos que conectarse al pasado es una puerta abierta
a la nostalgia del pasado, a la tristeza del pasado. Eso no, jamás. Eso te abre una puerta para que el enemigo robe tu paz, tu felicidad y también de paso tu milagro que acabaste de recibir recientemente, tu liberación, tu sanidad. Entonces cierra la puerta del pasado. Dios se olvidó de mí, muchas personas lo dicen y lo dicen a diario. Dios se olvidó de mí. Entonces eso es una palabra de muerte. Seguro el milagro no fue real, dicen así. O estos síntomas me van a vencer. Entonces esas son palabras de muerte. Ahorita vamos a ver qué causan esas palabras de muerte. Pero por otro lado están las palabras que traen vida. Dios me sanó y sigue siendo poderoso. Aunque no vea cambios, confío en Dios. Mi Dios es fiel a sus promesas. Voy a testificar de lo que Dios hizo en mi vida. Estos síntomas son falsos porque yo soy sano y soy libre. Esas son palabras de vida. Bueno, lo que primero yo quiero que tú entiendas antes de seguir avanzando es que hay una conexión entre la mente y las palabras. Esto es una conexión real. Eso es una conexión. La mente puede estar unida a las palabras. Digo puede porque no siempre está unida, no siempre está conectada. Muchas personas piensan una cosa pero dicen otra. Eso pasa. Pero cuando la mente realmente se conecta con las palabras, eso tiene un poder enorme. Esas palabras que la persona pronuncia tienen un poder enorme. ¿Por qué? Porque se conectaron a la mente. Entonces, eso es una conexión. Acabamos de ver cómo tú tener control sobre tu mente, sobre tus pensamientos. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar también a controlar tus palabras. Muchas personas no tienen control sobre las palabras porque no tienen control de sus pensamientos. Entonces sus pensamientos están ahí haciendo, mejor dicho, de las suyas dentro de la cabeza de la persona y salen por su boca, salen por sus palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces eso es muy importante. Yo quería que tú comprendieras eso primero, para ahora sí continuar. Muy bien, vamos a ver un caso de estudio. Vamos a analizar un caso de estudio que está en la Biblia. El informe de los 12 espías. Fueron 12 espías que Moisés envió para que espiaran la tierra prometida y luego trajeran el informe, ¿cierto? Le dijeran al pueblo y a Moisés lo que ellos vieron. Entonces, ¿qué pasó? Mira, te cuento. Esa tierra prometida era la herencia que Dios les había dado a los israelitas, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Los 12 espías, todos los 12 espías, pudieron ver exactamente lo mismo. Todos vieron lo mismo. Pues ninguno de ellos vio algo distinto. Todos vieron lo mismo. Fueron a la tierra prometida y vieron exactamente lo mismo. Porque todos iban juntos. Todos vieron lo mismo. Una tierra fértil habitada por gigantes. Una tierra poderosa, bien fructífera. Eso, mejor dicho, saca unas cosechas extremadas. Dice la Biblia literal que los productos eran gigantes. O sea, las uvas, todas las cosechas eran gigantes. Y la habitaban allí gigantes. Gigantes eran los que vivían en esa tierra. Entonces, esa era la tierra que Dios les dijo. Esa es la tierra que yo ya se las di, ya se las entregué. Entonces ellos iban a ver la tierra prometida para ir a conquistarla, porque ya Dios se las había entregado. Entonces ellos iban a ir a conquistarla, a reclamarla en una guerra. Entonces todos vieron lo mismo, una tierra fértil habitada por gigantes. Esos 12 espías vieron lo mismo. Ahora hay una pregunta crítica. ¿En qué se enfocaron? ¿En los gigantes o en la promesa de Dios que Dios les estaba diciendo que ya les había entregado la tierra prometida? ¿En qué se enfocaron? ¿En los gigantes o se enfocaron en la promesa de Dios que ya Dios les dijo, ya la tierra se las entregué, ya es suya, suban contra ella en guerra, que ya yo se las entregué? Esa es la promesa de Dios. Ahora, estos 12 espías, 12, número 12, ¿en qué se enfocaron? ¿En los gigantes o en la promesa que Dios les había dado? Entonces vamos a ver lo que pasó. Hubo dos informes, dos destinos. Vuelvo y lo repito otra vez. 2 informes, 2 destinos. 2 palabras o 2 clases de palabras y 2 destinos. Primero,
10 espías dieron un informe negativo. A pesar de que los 12 espías fueron juntos y vieron lo mismo, un grupo de 10 espías dio un informe negativo y otro grupo de 2 personas dio un informe de fe. ¿Qué pasó allí? Mira lo que... Vamos a empezar por el informe negativo. La cita, números 13:31, dice: no podremos atacar a esta gente, son más fuertes que nosotros. Entonces, ¿qué pasó? El informe se basó en el miedo y en la apariencia de los obstáculos. Ellos vieron, no, son gigantes, nosotros no podemos contra ellos. Sus palabras produjeron muerte y desánimo en todo el pueblo, porque fueron palabras negativas. ¿Cuál fue el resultado? Produjeron muerte y desánimo en todo el pueblo. Ese fue el resultado, porque eso es lo que hace una palabra negativa. Una palabra de muerte, va a producir desánimo, va a producir tristeza, va a robar la fe. Es una puerta grande del enemigo para robar lo de Dios. Las palabras negativas, las palabras del infierno que no proceden del cielo, que no proceden de la Biblia. Pero por otro lado está un informe de fe, que en este caso fueron 2 espías llamados Josué y Caleb. Dice la Biblia en números 13:30 que ellos dijeron: subamos a conquistar la tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Entonces su informe se basó en ¿qué? En la fidelidad de la promesa de Dios. Ellos vieron también los gigantes, pero no le pusieron atención a eso. Ellos pusieron su atención a la palabra de Dios. Ellos se acordaron de lo que Dios había dicho. Entonces, los pensamientos negativos, ellos los rechazaron. Ellos rechazaron esos pensamientos negativos y en su lugar reemplazaron esos pensamientos negativos de tristeza y de todo por los pensamientos de la palabra de Dios, que Dios ya había dicho: ya los entregué, vayan en guerra contra ellos, que yo entregué la tierra a ustedes. Eso fue lo que estos dos espías, Josué y Caleb, decidieron creer, decidieron reemplazar. Ellos reemplazaron los pensamientos negativos por esos pensamientos positivos que Dios les había dado, que Dios les había dicho: ya les entregué esa tierra, vayan contra ella en guerra, que ya yo se las entregué. Entonces, ellos no se fijaron en el tamaño de los enemigos, se fijaron en la palabra de Dios. Ya ven que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Sus palabras produjeron vida y esperanza. ¿Qué pasó? Ahora sí vamos a ver qué pasó. Entonces mira, tus palabras determinan tu territorio. ¿Qué pasó con el informe negativo? Los 10 espías que hablaron con miedo y negativismo murieron en el desierto. Nunca esos 10 espías entraron en la tierra que Dios les había prometido. Ahora, ¿qué pasó con Josué y Caleb? Con los que tomaron la palabra de Dios y la pronunciaron con sus bocas. Ellos pronunciaron las palabras de Dios con sus bocas. Josué y Caleb, los 2 que hablaron con fe en la palabra de Dios, entraron y conquistaron la tierra prometida. La lección, ¿cuál es la lección? Las palabras que tú pronuncias hoy están definiendo el territorio que tú tendrás mañana. Las palabras que tú pronuncias hoy están definiendo el territorio que tú tendrás mañana. Entonces yo no sé qué territorio tú eliges, si el del desierto o el de la tierra prometida que estás viendo en pantalla, donde todo es gigante, donde hay uvas gigantes, donde hay frutos gigantes. ¿Cuál escoges? Evidentemente yo sé que escoges la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya tú recibiste tu milagro y ahora tú lo vas a cuidar, tú lo vas a proteger. Ya tú llegaste a la tierra prometida. Con ese milagro que Dios te ha dado, tú ya estás ahí en esa tierra prometida. Tu milagro es tu tierra prometida. Ahora cuídala. Cuídala, no sea que la pierdas. Y por eso es este manual, para que tú cuides. Por eso cuida tus palabras. Vas a tener que cuidar no solamente tus pensamientos, sino tus palabras. Tienes que empezar a hablar positivamente la palabra de Dios. Reemplaza esas palabras negativas por las palabras de Dios. Coloca las palabras de Dios en tu boca. Siempre, 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 todos los días.
todos los días. Ahora, construye tu propio arsenal. Lo mismo que hicimos acá con los versículos, pero acá vamos a hacerlo más elaborado, es decir, vamos a construir unas frases. Esta es la parte práctica. Tú no vas a ser un espectador pasivo, no. Vas a desarrollar una lista de 5 a 10 frases personales, son tuyas, son frases que tú vas a construir basadas en la Biblia, en esos versículos de fe, esos versículos de sanidad, esos versículos de liberación que ya tú tienes ese directorio de versículos, ¿verdad? Tú vas a coger cada versículo y vas a crear una frase tuya con base en ese versículo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo vas tú a usar esas palabras, esas frases que tú vas a construir? Por ejemplo, vas a usarlas al levantarte en la mañana, cuando sientas dudas o temor, en momentos de oración y antes de dormir. Ahí es donde tú vas a pronunciar esas frases. Por ejemplo, te voy a colocar una frase que dice, este versículo dice: Dios abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. Así dice el versículo. Tu frase puede ser: Dios hará este milagro, no importa el desierto donde esté. Dios hará este milagro. Dios hace que yo siga caminando en este milagro. No importa la situación, no importa lo que esté viviendo, Dios hace que Dios siga caminando. Se abre puertas de milagro para mí, porque la palabra de Dios dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, viste, es una frase que tú hiciste con base en un versículo. Y esa frase, ¿cuándo la vas a decir? Al levantarte en la mañana. Apenas te levantes, vas a pronunciar esa frase. Cuando sientas dudas o temor, vas a pronunciar esa frase. En momentos de oración, vas a pronunciar esa frase. Antes de dormir, vas a pronunciar esa frase. Ahora, yo acá te voy a dejar algunas frases también relacionadas, ¿cierto? Por ejemplo, para sanidad física o para liberación. Por la heridas de Jesús fui sanado, Isaías 53:5. Dios envió su palabra y me sanó, Salmo 107:20. Jesús llevó mis enfermedades y todos mis dolores, así que también llevó este dolor de la espalda. También puedes decirlo así. Es una frase que tú la personalizas, es para ti, tú la personalizas y es con base en esta cita, Mateo 8:17. Entonces, dice esas frases, créalas con base en versículos bíblicos que ya tú creaste en tu directorio de versículos, en tu lista de versículos. Muy bien, lo mismo acá para liberación emocional. Mira, 2 Timoteo 1:7, Salmo 23:1 y Jeremías 29:11. Dios tiene planes de bien para mi vida, así que esa bendición va a venir, o esa bendición sigue fluyendo en mi vida, porque Dios tiene planes de bien para mí. Dios te dio una bendición, ahora te toca cuidarla. ¿Cómo la vas a cuidar? Mira, confesando la palabra de Dios. Jeremías 29:11 dice: Dios tiene planes de bien para mi vida, por eso esa bendición fluye, por eso esa bendición sigue fluyendo, esa bendición no la roba el enemigo, porque Dios tiene planes de bien para mi vida. Y esa frase, mira, ya aquí la acabé de construir, esa frase tú la vas a decir cuando te levantes. Aquí te lo vuelvo a poner: al levantarte en la mañana, cuando sientas dudas o temor, en momentos de oración, antes de dormir. Ahí vas a pronunciar esa frase que tú estás construyendo. Ahora, no vas a hacer una sola frase, construye varias frases, ¿cierto? Porque fueron varios versículos que tú tienes en la lista de versículos, en el directorio de versículos tuyos. Tienes varios versículos, entonces haz varias frases. Mira, aquí te está diciendo de 5 a 10 frases. Pero bueno, si tú quieres hacer más de 10, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Finalmente vamos, para concluir esta lección, mira esta frase, esto que nos dicen aquí: vive en la tierra prometida. La victoria no es un evento futuro, es una conquista diaria. Estos consejos que te estamos dando a través de este curso están basados en la palabra de Dios y debes practicarlos diariamente, porque la conquista es diaria. Cada pensamiento que tú llevas cautivo, cada palabra de fe que tú declaras es un avance. Es un avance. Cada vez que tú ganas una guerra dentro de tu cabeza,
dentro de tu mente. Esos pensamientos negativos quieren venir, pero tú los expulsas con la palabra de Dios y sientes el poder porque tú has venido buscando la presencia de Dios en ayuno, en oración, en la palabra de Dios, alabando a Dios, congregándote. Tú te sientes fuerte y le ganas la guerra a esos pensamientos negativos. Entonces es un avance. Es un avance dentro del territorio que Dios te ha entregado y prometido. Es un avance. Cada palabra de fe que tú declaras, cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando estás en oración, cuando tienes dudas o temor, cada palabra que declaras es un avance. Es un avance. ¿Es un avance para qué? Para cuidar tu milagro. ¿Es un avance para qué? Para recibir más milagros que Dios tiene para ti en tu vida. Es un avance. Es un avance cada victoria que tú tienes en tu mente, de esos pensamientos negativos. Es un avance cada vez que tú reemplazas palabras negativas por palabras de fe, colocando la palabra de Dios en tu boca en cada momento. Es un avance. Es un avance. Eso era lo que yo quería decirte y ya con esto finalizo. Mira, tu sanidad, tu paz, tu liberación se aseguran y se cuidan, se protegen con cada batalla ganada en tu mente y con tu boca. Muy bien, eso es todo. Hemos finalizado la lección de hoy, lección 3 y 4. Así entonces, te invito a que continúes para que podamos entonces avanzar a las lecciones 5 y 6. Recuerda que es muy práctico y creo que te has dado cuenta que es muy práctico. A partir de la lección 5 y 6 aumenta el nivel de practicidad. Van a haber más consejos prácticos a partir de la lección 5 y 6. Así que te animo a que sigas continuando en este curso porque Dios tiene más para ti. Dios tiene abundancia. La Biblia lo dice. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Amén.